para grabar la presentación de hoy. Bueno, antes de que hablemos de ganancias, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que era costos, gastos. Habíamos visto básicamente que lo que son costos teníamos de dos tipos, los costos fijos y los costos variables. ¿Qué eran costos fijos? Bueno, una definición bastante rápida sería la siguiente. Costos fijos son todos aquellos costos o salidas de dinero que yo no puedo variar en el tiempo. Un costo variable va a ser todos aquellos costos, salidas de dinero, egresos que varían en el tiempo y que están en función de la producción, ya sea de bienes o de servicios. ¿Y qué son los gastos? Bueno, básicamente los gastos tenemos de tres tipos que habíamos visto: gastos fijos, gastos variables y gastos por imprevistos. Los gastos habíamos visto que no todos ellos forman parte del precio, que hay algunos tipos de gastos que sí se pueden incluir dentro del precio y hay otros tipos de gastos que no se pueden incluir dentro del precio. En el ejercicio que vamos a desarrollar hoy, vamos a incluir los gastos dentro del precio, con el objeto de que también el precio pueda cubrir todas esas necesidades. Bien, básicamente eso fue lo que vimos hace 15 días. Ahora sí, vamos con las ganancias. La ganancia es lo que todo negocio busca, es lo que todo emprendedor busca. Nadie pone un negocio para perder, nadie pone un negocio para no ganar. Entonces las ganancias es el motor que sustenta y que mantiene los negocios en funcionamiento. Para poder determinar las ganancias, necesitamos de dos elementos. Necesitamos los ingresos y necesitamos los costos. A partir de estos dos elementos, vamos a saber nosotros si nuestro emprendimiento o nuestro negocio está siendo rentable o no. Por supuesto que todos deseamos que nuestro emprendimiento sea rentable. La preocupación sería que no lo sea. Pero hay un punto entre esos dos en que los ingresos y los costos pueden ser iguales a cero. ¿Es preocupante? No, en el corto plazo no. No es preocupante. En el corto plazo lo que significa es que estamos manteniendo el negocio activo en el mercado. Es preocupante cuando pasa el tiempo y no vemos que se den las utilidades, y de eso vamos a hablar seguidamente. ¿Cómo vamos a calcular las ganancias? Las ganancias podemos nombrarlas de tres maneras. Podemos decir que tenemos ganancias, podemos decir que tenemos utilidades, podemos decir que tenemos rendimientos y también hay otra forma de expresar las ganancias que se llama beneficios. Entonces, cuando a mí me dicen beneficios, son ganancias. Cuando me dicen utilidades, son ganancias. Cuando me dicen rendimientos, son ganancias. ¿Y cómo vamos a calcular eso? Dijimos que necesitábamos de dos cosas: de los ingresos totales y de los costos totales. Sobre los costos totales ya habíamos visto que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable. Y habíamos iniciado con una pequeña definición del costo fijo que la vamos a recordar. Costo fijo son todas aquellas erogaciones que no varían en el tiempo, mientras que el costo variable son todas aquellas erogaciones o salidas de dinero que varían en el tiempo y que tienen la particularidad que están en función de la producción del bien o del servicio. Lo que es nuevo de acá son los ingresos. Para poder determinar las ganancias, como estamos utilizando costos totales, yo necesito también ingresos totales. ¿Y qué es el ingreso total? El ingreso total es el precio de venta multiplicado por la cantidad de ventas que yo haga. Me explico. Si yo tengo un precio de 10 e hice 10 ventas, entonces mi ingreso total va a ser 10 por 10, o sea, igual a 100. Eso es lo que tenemos en letritas aquí abajo. Precio por la cantidad de ventas va a ser igual al ingreso total. Y en el caso de los costos, el costo total va a ser igual al costo fijo más el costo variable. Estos son los dos elementos que me determinan a mí
si estoy obteniendo beneficios o estoy obteniendo pérdidas en mi emprendimiento o en mi negocio. Ahora sí, si sabemos que esos son los dos elementos que son necesarios para las ganancias, ¿cómo hacemos para obtener el monto de las ganancias? Pues bien, para calcular las ganancias o el monto de ganancias, inclusive puede ser pérdidas, entonces tendremos que hacer los ingresos totales, que era precio por la cantidad de ventas, menos los costos totales, menos el costo total, que es igual a la suma de los costos fijos más el costo variable. Hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? La cantidad de ventas tiene que ver con lo que yo estoy proyectando en algún momento. Sí, de hecho hay una cosa que se llama punto de equilibrio, que acá no está incluida en este taller. El punto de equilibrio me permite a mí establecer la cantidad de ventas que yo tendría en un periodo de tiempo. Me explico. Si yo estimo que voy a tener 5,000 ventas o 500 ventas por semana, si voy a tener 600 ventas por mes, eso me ayuda a mí para poder estimar a través del punto de equilibrio la cantidad de ventas que yo necesito. Aclaro en este punto, me quedo aquí un ratito. El punto de equilibrio lo que me hace a mí es un punto neutral entre los ingresos totales y los costos totales. Cuando digo que es un punto neutral, es que en ese punto, valga la redundancia, no voy a obtener ni beneficios ni voy a obtener pérdidas. O sea que mis ingresos, las ganancias van a ser cero. Pero eso, como les dije al inicio, eso no significa que el negocio esté mal. Eso significa que el negocio marcha lo suficiente para cubrir mi permanencia en el mercado. ¿Ok? Bien, entonces, sabiendo esto, vamos con el ejercicio ya con numeritos, que es la parte que a todos nos gusta. Ok, este es un ejemplo ficticio, es un ejemplo ficticio. Lo que nos interesa con este ejemplo es la mecánica del cálculo y la forma en cómo lo vamos a calcular y por qué lo vamos a calcular. No tanto los números que aparecen ahí, sino lo de fondo, o sea, cómo vamos a calcularlo, por qué lo calculamos de esa forma y para qué lo vamos a calcular de esa forma. Esas son las tres objetivos del ejercicio. Bueno, aquí tenemos un ejercicio en donde nos dan diferentes rubros, nos dicen que tenemos mano de obra, que tenemos alquiler, que tenemos gas, electricidad, agua, depreciación, materiales de limpieza, uniformes, materiales varios, mantenimiento, remuneraciones, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora vamos al ejercicio de ese mismo, solo que ahora en Excel. ¿Ok? Para que se vea. Aquí vamos a ir bien despacio. Si hay dudas, si algo no quedó claro, con toda libertad, por favor, hacemos las preguntas. Este mismo cuadrito que está acá es el que se mostró hace un instante. Entonces, ¿se acuerdan que cuando nosotros hicimos hace 15 días, lo primero que tenemos que hacer cuando enlistamos todos estos rubros es determinar qué es costo fijo y qué es costo variable? ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Tipo de costo. Entonces, la mano de obra es un costo fijo. ¿Por qué es un costo fijo? Porque yo de antemano ya sé cuánto tengo que pagar mano de obra. Aclaro, en esta parte de mano de obra es cuando es fija la porción de salario que se paga mes a mes.
Si yo pago horas extras, la porción de horas extras entonces será costo variable, porque no todos los meses las personas trabajan la misma cantidad de horas extras, de horas adicionales a la jornada. Pero acá está pensado nada más en la jornada legal. Tenemos insumos, vamos a decir que se alquila un local, tenemos una factura de gas, una factura de electricidad, una factura de agua. Aquí tenemos una depreciación, que es por los equipos que utilizamos para la producción. Materiales de limpieza, siempre se compramos los mismos, no hay uniformes, materiales varios no está. Mantenimiento y tenemos los gastos administrativos, las remuneraciones de los gastos administrativos y de ventas. Aquí se acuerdan de un ejemplo que pusimos de que mi esposa trabaja en la parte de ventas y yo trabajo en la parte de producción y ella es la que se encarga también de la parte administrativa. Entonces, esa parte de ese ejemplo de remuneraciones. Ahí vamos a decir que no hay ese tipo de remuneraciones que tenemos que pagar servicios telefónicos de internet y de cable, que compramos materiales de oficina, que hay unos fletas que siempre nos cobran, tenemos que pagar el contador, hacer publicidad y tenemos que mantener una página web. Con todos estos elementos, entonces ahora sí, vamos a definir qué son costos fijos y qué son costos variables. Pues bueno, para hacerlo de atrás para adelante, los insumos, como es lo que yo compro para producir, todo insumo que yo utilice o que yo destine dinero para comprar elementos de insumos, siempre van a ser costos variables. Siempre. Y el resto, entonces, vamos a decir que son costos fijos. Entonces, cuando hemos hecho la diferenciación entre costos fijos y costos variables, lo segundo que debemos de hacer es sumar todos los costos fijos. Y después sumar todos los costos variables, que para este ejercicio, el único costo variable que tendríamos es insumos. ¿Para qué hacemos esto? Muy pronto lo vamos a ver. Ok, entonces, esto es lo que a mí me cuesta, lo que tengo que desembolsar de costo fijo, 245,974. Y en costo variable lo que yo tengo que desembolsar son 214,494. ¿Y cuál es mi costo total? Bueno, habíamos visto que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable. Entonces, el costo fijo más el costo variable será el costo total. Entonces, vamos a sumar el costo fijo más el costo variable. Y mi costo total es de 460,468. ¿Alguna pregunta? ¿O hablé demasiado rápido? Ok, ahí veo manitas. Ok, perfecto. Bien, ahora sí. Entonces ya calculamos la parte de los costos. Ahora sí, vamos a calcular la parte de los ingresos. ¿Cómo calculamos la parte de los ingresos? Habíamos visto que la parte de los ingresos es el precio de venta multiplicado por la cantidad de ventas que se hacen, ya sea al día, ya sea a la semana, ya sea quincenalmente, ya sea al mes y en cualquier periodo que ustedes quieran. Me explico en esto. Yo puedo estimar mis ingresos de forma mensual, de forma semanal,
de forma trimestral, cuatrimestral, semestral o de forma anual. Cuando hablamos de un año, siempre se asocia a corto plazo. Entonces, cuando a nosotros nos dicen en el corto plazo, en negocios generalmente es un año o menos de un año. Ahora sí, entonces si tenemos el precio de venta multiplicado por la cantidad de ventas que nosotros hacemos, vamos a suponer que hicimos 10,000 ventas al mes y que el precio unitario, el precio de venta son 50. Entonces, para obtener mi ingreso total, va a ser el precio de 50 multiplicado por la cantidad de ventas que yo hice. En este caso hice 10,000 ventas mensuales. Entonces mi ingreso es de 500,000. Ese es mi ingreso total. Hasta aquí no sabemos si tengo pérdidas o si tengo ganancias. Ahora sí, con esta información dijimos que las ganancias son iguales al ingreso total menos el costo total. Como ya conocemos cuánto es mi ingreso y cuánto es mi costo, David. Cuando una persona tiene un negocio que no vende un mismo tipo de producto, Ajá. me imagino que saca un promedio de sus ingresos mensual o suma todas las ventas. Ok, ok. Digamos que yo tengo 3 tipos de producto. Ese es mi negocio, ¿verdad? En mi negocio hacemos 3 tipos de producto. Vamos a decir que hago camisas, que hago pantalones y que hago corbatas. Yo tengo que costear cada producto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vender una camisa que vender una corbata. Entonces tengo que saber cuánto me cuesta cada producto. Y a partir de esa información que yo enliste, entonces yo voy a determinar el precio para camisas, el precio para pantalones y el precio para corbatas. Ahora sí, si digamos en estos elementos hay productos similares, ¿verdad? Pues bien, ejemplo, en el caso de las camisas hay botones, en el caso de un pantalón hay botones, o por lo menos hay un botón. Bueno, cada uno de esos elementos yo los tengo que poner, cuánto me cuestan. Y tengo que saber, que eso es otro tema, que tengo que saber que es una parte de presupuestación, que tengo que saber cuántos elementos requiero para confeccionar, en este caso, una camisa. Por ejemplo, en el caso de los botones, yo necesito cuántos botones para hacer una camisa. Bueno, me van a decir, depende del tipo de camisa. Bueno, digamos que es una camisa tipo polo, ¿verdad? De esas de manguita corta. Generalmente traen 3 botones. Entonces, yo tengo que saber que 3 botones me cuestan tanto para poder determinar el precio. Pero en términos generales, como estamos haciéndolo acá, yo tengo que saber que la camisa lleva 3 botones, que un pantalón lleva un botón y que hay un costo para esos 2 elementos en cada artículo, o sea, botones. Hay un costo único. Entonces, ese de momento eso es lo que nosotros debemos de considerar acá. Más adelante vamos a ver que tengo que hacer unas cosas, unas variaciones para obtener algo importantísimo que se llama el costo total unitario y el costo variable unitario. ¿Ok? Ok, perdón. O sea, y eso que dijiste al final tendría que ver con, por ejemplo, pago de teléfono, internet y cable, decía ahí, en uno de los rubros, arriba de costos. Sí, sí. Acá. Eso lo tengo que, si tengo 3 diferentes productos, ¿cómo distribuyo esos costos?
lo divido dentro de 3 para tener una idea para cada producto. No, el monto total. Ah, ok. El monto total. Por ejemplo, que yo diga, vamos a poner por aquí, de teléfono, vamos a decir, de teléfono vamos a ponerlo rápidamente. De teléfono, digamos que yo pago 1000. De internet, yo pago 2000. Entonces, de cable, voy a pagar 1320. Uy, 1320. Simplemente pongo el monto total. No lo divido y no le hago ningún tratamiento especial. Así como aparece en la factura, así lo pongo. Ah, sí, Para la sí, sí parte entiendo de... eso. Ajá, Sí perdón, entiendo para esa la... parte, Sí, pero perdón. ¿cómo lo distribuyo para cada producto? Ah, por eso es el costo total. Para eso es el costo total. Porque, Porque con el mismo pago de teléfono me va a servir para crear camisa, pantalón o corbata. ajá, correcto. Entonces, por eso les decía, para eso necesito el costo total. ¿Por qué? Porque ahora que avancemos en el ejercicio, vamos a ver que para poder determinar un precio, yo tendré efectivamente que distribuir estos elementos en el precio de cada uno de esos artículos, ¿verdad? Para poder hacer eso, yo tengo que hacer uso de un elemento, de un nombre que se llama costo total unitario. Y ahora vamos a ver cómo calculamos el costo total unitario. ¿Ok? Y no solamente tendremos eso, necesitaremos el costo total variable o el costo variable total. Generalmente se dice así, costo variable total. ¿Ok? De esos dos, y podemos sacar otros elementos ahí, que nada más para tenerlos presentes. Yo puedo también calcular el costo fijo unitario. De esos 3 elementos, el que nos va a interesar es el costo total unitario. ¿Por qué? Porque este costo total unitario es la suma del costo variable unitario y del costo fijo unitario. Entonces, una vez que obtengamos el costo total unitario, entonces ahí vamos a ver cómo distribuir estos elementos. ¿Ok? O en su defecto, este elemento en total. Ok, sigamos por acá. Ahora sí, decíamos que las ganancias es igual al ingreso total y el costo total. Yo conozco ya el ingreso total, que son 500,000, y conozco el costo total. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que el ingreso total son los 500,000 y que el costo total son los 468. Ahora sí, vimos que haciendo esta resta vamos a determinar la existencia o no de ganancias. Entonces tendremos los 500,000 menos los 468 y tendríamos un saldo a favor de 39,532. Entonces, cuando es positivo, obtendremos ganancias. ¿Qué sucede? Entonces aquí tenemos ganancias. Las pérdidas serán cuando los ingresos sean inferiores a los costos. Entonces, cuando eso sucede, es porque nosotros obtuvimos pérdidas. ¿Qué significa eso? Significa que en este ejemplo que dice pérdidas, dice que los ingresos son de 500,000, pero los costos son de 550,000. Entonces obtuvimos una pérdida de 50,000. ¿Qué otro escenario puede existir? Puede existir un escenario donde no tenemos ni pérdidas ni ganancias y vamos a llamarle un escenario neutro. ¿Qué significa eso? Significa que
los ingresos son iguales a los costos. Entonces, cuando nosotros hacemos la resta de 500,000 de ingreso menos 500,000 de costo, vamos a obtener 0. ¿Qué significa ese 0? Simplemente significa que no tuvimos ganancias, pero nos estamos asegurando de que los costos están siendo cubiertos por los ingresos. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque nos estamos asegurando permanecer en el mercado, funcionando nuestro negocio. Si nosotros funcionamos con pérdidas, muy probablemente y con total seguridad, no vamos a permanecer en el negocio. Por supuesto que lo ideal y lo deseable en todo negocio es que existan ganancias. ¿Por qué? Bueno, porque entonces estamos cubriendo nuestros costos y está quedando un poquitito adicional que nosotros podemos usar. Aclaramos otra vez. Estas ganancias que están aquí no son mías, son del negocio. Lo que es mío está contemplado aquí, en los costos. ¿A través de qué? A través de un salario. Esto no es mío, esto yo no lo toco para mi consumo personal. Esto yo lo voy a usar, estas utilidades yo lo voy a usar para inversión. ¿Inversión en qué? En comprar más insumos, en hacer ahorro o destinarlo para imprevistos. Me explico. El mayor porcentaje de que los negocios no vayan bien es porque las utilidades, las ganancias, los beneficios o los rendimientos se utilizan para consumo personal. Entonces, cuando yo necesito aumentar mi producción, no tengo dinero de dónde echar mano. ¿Por qué? Porque ya me comí las ganancias. ¿En qué? Me compré unos zapatos, me compré un carro. Conste, no estoy diciendo que esto no se pueda utilizar para eso, pero en la medida de lo posible no se debe usar. De hecho, no es que no se deba, es que no se tiene que usar de momento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Todo clarito? Osvaldo, Sí, Osvaldo, te iba a sí, hacer una consulta. Hay un tema, digamos, por ejemplo, yo tengo un precio para la mercadería que yo voy a vender, pero sí. bueno, digamos, yo lo tengo con respecto, digamos, yo sé cuánto me cuesta ese producto, cómo proyecto yo la ganancia que puedo tener de ese producto. Yo me acuerdo que había como una tabla o había algo que le decía a uno cuánto uno tenía que fijarle al precio, digamos, me costó 5, por decir algo. Ajá. Entonces, es un 13%, un 20%, ¿cuánto es para poder fijar yo ese precio? Ok, excelente. Hacia eso vamos ahora. Esa es la pregunta que sigue después de esto. ¿Ok? Esto es ganancias. Estos son ganancias. Ahora sí, ¿cómo hago yo con toda esta información de costos, que es lo que más me interesa, no tanto de los ingresos, con toda esta información de costos, cómo hago yo para determinar un precio? ¿Ok? Bueno, a eso vamos acá. Vamos a utilizar los mismos datos que veníamos trabajando para no salirnos del ejercicio. Ok, entonces aquí era lo que hablábamos hace un instante.
Los costos totales y los ingresos totales me sirven a mí para determinar las ganancias. Pero los costos fijos y los costos variables, y en resumen, los costos totales, me van a servir a mí para determinar un precio, que es este precio que tenemos aquí. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, como aquí yo tengo total, el montón, todo en grupo, yo tengo que calcular dos cosas o tres cosas que se llaman de la siguiente manera. Costo fijo unitario, costo variable unitario y el costo total unitario. ¿Por qué? Porque dependiendo, más adelante en otra oportunidad, en otro taller podemos verlo. Dependiendo de lo que yo necesite calcular, necesito tener claro de cuánto es mi costo fijo unitario y de cuánto es mi costo variable unitario y de cuánto es mi costo total unitario. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el costo fijo unitario? Bueno, el costo fijo unitario lo vamos a calcular como el costo fijo dividido entre la cantidad de unidades vendidas o a vender o estimadas. Ese va a ser mi costo fijo unitario. Entonces, en este caso, que estamos acá, de este ejercicio, me dice que la cantidad de unidades vendidas es igual a 10,000. Dice que son 10,000. ¿Ok? Pero yo sé cuánto es el costo para cada una, ¿cierto? El costo total de cada una. Dijimos que el costo fijo eran 245,974 unidades monetarias o en dinero y que el costo variable eran 214,494. Entonces, para calcular el costo fijo unitario, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir el costo fijo y lo vamos a dividir entre la cantidad de unidades vendidas. Entonces, mi costo fijo va a ser de 24.60. Lo mismo vamos a hacer con el costo variable. Para calcular el costo variable unitario, tomamos el costo variable y lo vamos a dividir entre la cantidad de unidades vendidas o a vender. Y el costo total unitario, bueno, es lo mismo. Vamos a sumar el costo fijo unitario más el costo variable unitario. También lo podemos obtener de la siguiente manera. El costo total lo vamos a dividir entre la cantidad de unidades vendidas. Ahí está. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero ahí no entra algo, digamos, el mismo recibo de energía eléctrica me Sí, sirve para producir los tres. sí, Es decir, claro. ¿Dónde está? Aquí. ¿Por qué? Porque en el costo total fijo está incluido aquí, costo fijo. sí, pero me refiero a que solo voy a pagar un recibo y con el recibo me sirve para todo. No podría distribuir el costo de la energía Ok, en los productos. te entiendo. Ya. Ok, para poder hacer eso, yo necesito lo que decía hace un instante. Yo necesito de una herramienta que se llama presupuestación. Dentro de esa herramienta de presupuestación, cuando yo esté haciendo, vamos a seguir con el ejemplo de las camisas, ¿verdad? Entonces va a ir una parte de teléfono.
más internet más cable. Eso era lo que aparecía ahí, ¿verdad? Cuando yo esté haciendo la parte de camisas, en la parte de costos, hay una rama que se llama costeo dentro de la administración de negocios y la parte de contabilidad. Hay una parte que se llama costeo de productos. En el costeo de productos, yo tengo que determinar qué porcentaje o qué porción de cada elemento se utiliza para producir un elemento. Entonces, yo puedo tener camisas y como tengo 3 elementos que habíamos visto, ¿verdad? Que eran estos de acá, que eran 3, ¿verdad? Que sumados me daban el monto de 4,000 y resto, ¿verdad? Entonces, que 4,320. En la parte que se conoce como costeo, yo tengo que determinar qué proporción de los 1,000 se requiere para producir camisas, qué proporción de los 1,000 se requiere para producir pantalones y qué proporción de los 1,000 necesito para producir corbatas. Si yo no tengo esa información, y no la tengo clara, entonces una forma fácil de hacerlo, aunque no es muy recomendable porque podemos estar aumentando el precio de alguno de los elementos de forma artificial, pero yo puedo decir, bueno, como tengo camisas, ¿verdad? Como tengo camisas, como tengo pantalones y como tengo corbatas, yo voy a tomar este costo total de esos 3 elementos y lo voy a dividir entre 3. Entonces, proporcionalmente, esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo, por eso les decía que esa es una parte de otro tema que es presupuestación. Otra forma de hacerlo es en términos proporcionales. Me explico con esto. ¿Qué significa términos proporcionales? Que si las camisas me consumen más costo, entonces tendría que asignarle una proporción mayor de 4,320, por decir algo, por ponerlo en los siguientes términos. Voy a pasar esto para acá para que se vea mejor, para ponerlo en esos términos. En términos proporcionales sería, por ejemplo, que las camisas me consumen el 60% de los costos totales, que los pantalones me consumen el 30% de los costos totales y que las corbatas solo me consumen el 10% de los costos totales a la hora de fabricar. Entonces, con esta distribución porcentual, yo asigno el costo de estos elementos. Entonces voy a decir el 60% multiplicado por el monto que yo pago en total por esos 3 servicios. Entonces le asigno de internet, telefonía, internet y cable en 2,592. Para camisas, para pantalones le asignaré 1,296 y para corbatas le asignaré apenas 432. ¿Basado en qué? Basado en esta proporción en el uso de los costos. No sé si me expliqué o quedó más enredado. Sí. ¿Alguna duda, Marcos? ¿Hay alguna duda? Yo creo que todo está bien clarito ahí. Le seguimos entonces. Si hay dudas podemos devolvernos, no hay problema. Ok, bueno, entonces,
Seguíamos retomando el ejemplo. Entonces decíamos que necesitábamos el costo fijo unitario, el costo variable unitario y el costo total unitario. Una vez que tenemos el costo total unitario, que es la suma del costo fijo unitario más el costo variable unitario, ahora sí, yo ya tengo para calcular el precio. ¿Cómo hacemos para calcular el precio? Ok, recordemos algo que dijimos hace 15 días. El precio de cualquier bien o servicio tiene que cubrir no solamente los costos, sino que también tiene que reflejar las utilidades. Repito, en un precio, cuando nosotros decimos que un bien o un servicio vale 100, vale 300, vale 1000, ese valor de 100, 300 o 1000 tiene que estar cubierto los costos y también tiene que reflejarse el porcentaje de utilidad. Por eso es que necesitamos el costo unitario, el costo total unitario. ¿Por qué? Porque vamos a vender un bien, no vamos a vender 500 o 1.000.000 de bienes. De todas maneras, es exactamente lo mismo, que yo venda un bien a que yo venda 1.000.000 de bienes. De igual manera, mi ingreso total siempre va a ser el precio de venta por la cantidad de ventas. Ahora sí, el precio, les decía, ¿de qué consta? Consta de los costos totales, de una cosa que se conoce o que se llama margen de contribución, más imprevistos. Algunos dicen que esta parte de imprevistos no debe colocarse, que el precio solo debe reflejar los costos y este elemento que se llama margen de contribución. Pero aquí yo quiero que seamos lo suficientemente exhaustivos para que no nos agarren de improviso. Entonces, repito, el precio debe tener el componente del costo total, un componente de margen de contribución, que ahorita vamos a ver qué es y cómo calcularlo, y también debe tener un porcentaje de imprevistos. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Entonces, como le dice que el precio tiene costos totales, ¿a qué se refiere ese? Se refiere al costo total unitario. Ya calculamos el costo total unitario, que es 46.05. Entonces, eso es lo que yo necesito acá. Costo total, costos totales, costo total unitario. ¿Ok? Que ya lo calculamos. Ahora sí, viene con este elemento que se llama margen de contribución. Algunas personas dicen que este margen de contribución debe ser el porcentaje de utilidad. Debe ser el porcentaje de utilidad. En lo personal, yo no prefiero que se coloque ahí el porcentaje de utilidad. Yo prefiero trabajar con el margen de contribución. Y vamos a explicar por qué. Cuando nosotros trabajamos con el porcentaje de utilidad, entonces, por ejemplo, aquí le vamos a poner 25% de utilidad, o le vamos a poner un 30% de utilidad, o le ponemos un 15% de utilidad. Pero recuerden que nosotros estamos en un negocio y el negocio está dentro de un mercado. Y en el mercado hay personas o hay otros negocios que también hacen lo mismo que nosotros. Hay personas, hay otros negocios que hacen camisas, hay otros negocios que hacen pantalones, hay otros negocios que hacen corbatas. Entonces yo necesito poder hacer campañas de mercadeo para que mi bien o servicio sea atractivo. Y una forma de hacerlo es a través de los descuentos.
Si yo coloco el porcentaje de utilidad, y eso quedaría para otro taller, si yo coloco el porcentaje de utilidad, si yo aplico un descuento, estaré reduciendo mi porcentaje de utilidad. Pero cuando yo trabajo con el margen de contribución, si yo aplico descuentos, no estaré disminuyendo mi porcentaje de, mi porcentaje de utilidad. ¿Ok? Eso lo podemos ver en otra oportunidad. De momento es que nos quede claro el concepto de margen de contribución. Ok, el margen de contribución, voy a escribirlo aquí abajito. Margen de contribución lo vamos a calcular de la siguiente manera. Va a ser 1 menos el porcentaje de utilidad. Así es como vamos a calcular el margen de contribución. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Comentario? Ese 1 es 1 menos, si es el 30% sería 1 menos 0.3, ¿no? Correcto, correcto. Nada más vamos a hacerlo aquí. Entonces, para el caso que nos ocupa de este porcentajes que están aquí, sí, el margen de contribución se conoce como MC. Entonces sería 1 menos, 1 menos este valor de acá. Entonces, ese es el margen de contribución para cada valor de porcentaje de utilidad. Así es como lo calcularíamos. ¿Ok? Ahora sí. Ok, el porcentaje de utilidad lo puedo usar al mejor que me parezca. Bien, buena pregunta. Buena pregunta. Ok, vamos aquí. A mí me gustaría ganarme el 100%, ¿verdad? Me gustaría ganarme el 100% en todo. Pero resulta que, nuevamente, mi negocio está en un mercado y el mercado se conforma de muchos negocios iguales al mío. Esos muchos negocios iguales al mío se llama competencia o competidores. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero establecer un porcentaje de utilidad, hay una palabra técnica que tal vez la hayan escuchado por ahí, que se llama benchmarking. Ok, un benchmarking es un estudio comparativo del mercado. Eso es, en términos castellanos, eso es. ¿Y qué significa un estudio comparativo del mercado? Bueno, en el caso que nos ocupa de precios, yo tengo que hacer un estudio de precios. Esto significa que cuánto está cobrando mis competidores por los productos iguales o similares al mío. Y a partir de esa información, entonces yo determino el porcentaje de utilidad. Ejemplo, si yo estoy haciendo camisas y tengo 3 competidores, 3 negocios que hacen camisas y cada uno de ellos cobra en camisas 1,200, 1,500 y 1,800, pero a mí me sale que para poder venderlas es 2,500, hay algo que yo estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque mi precio está muy por encima del precio de mis competidores, de negocios similares al mío. Ahora, por ejemplo, si yo tengo competidores o negocios que hacen camisas y las venden en 1,800, pantalones que los venden en 2,500, pongamos solo camisas, camisas que cuestan, uno lo vende en 1,800, el otro lo vende en 2,500 y el otro lo vende en 3,000, pero mi precio me sale en 1,500, entonces yo tengo margen
para jugar con el porcentaje de utilidad. Ya eso es una decisión de mercado, es una decisión estratégica. ¿Por qué es estratégica? Porque el precio es un elemento estratégico de todo negocio. Por supuesto, aquí podríamos hablar de la calidad de mi producto, aquí podríamos hablar de que mi producto es artesanal, por decir algo, que por lo menos acá en Costa Rica, y no debe ser muy diferente en Guatemala, que en Costa Rica la gente paga más por productos que se llaman artesanales, que están elaborados no de forma industrial, o que se paga por más por un café de Starbucks, por decir algo, que por un café que vende mi vecina que tiene una sodita. Bueno, en ese caso hay otros elementos en juego, pero va más o menos por ahí. Espero haber contestado esta parte de la utilidad y que haya quedado clara. Ok. Sí, sí, podría considerarse una diferencia, ¿verdad? Ok, hay varios métodos para considerar diferencias. Y aquí eh, eh, hay varias técnicas para considerar diferencias en cuánto puedo variar mi precio, ¿verdad? Por ejemplo, ya eso es un asunto de, de otra rama que se llama estadística. ¿Ok? No necesariamente que está asociada a esto de la administración, pero que es una parte estadística. Entonces, yo debo de considerar las diferencias de precio entre mis competidores, como me lo pregunta Alejandra, debo considerar las diferencias de precios de mis competidores para poder establecerme entre esas diferencias de precio. Correcto. Pero sí debo considerar las diferencias de precio. De hecho, debo considerar, obviamente, los precios de mis competidores, en cuánto varían con respecto al mío, y ahí puedo jugar, tengo un margen para jugar con el porcentaje de utilidad. ¿Ok? Sí, efectivamente. Si es por supuesto que todo depende del tipo del bien o del tipo de servicio, ¿verdad? Ok, vamos a poner una regla que se debe cumplir. Si yo hago productos de calidad, con calidad, y que digamos la calidad se pueda certificar, esa calidad debe cobrarse. Me explico. No es lo mismo comprar un vidrio tallado de Swarovski a un vidrio tallado por mí. La calidad de los vidrios tallados de Swarovski obviamente son superiores en cuanto a calidad de los vidrios que puedan ser tallados por mí. Y esto aplica para cierto tipo de bienes. Por ejemplo, la ropa, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con mobiliario. Los insumos que yo utilice, si son insumos que tienen cierto nivel de calidad, me explico en este caso de los muebles. Yo puedo hacer un mueble y lo puedo hacer de pino, pero puedo hacer un mueble, voy a poner puedo hacer una mesa y la puedo hacer en pino, pero puedo hacer una mesa y la puedo hacer en una madera que se llama nazareno. Obviamente, la calidad de nazareno supera en creces a la calidad del pino. Entonces, esa calidad de los insumos que yo utilice tienen que estar reflejados en el precio. Y por ende, entonces, por ahí viene el porcentaje también de utilidad en el esfuerzo y en el trabajo que yo necesite o requiere para producir ese bien o servicio.
Pero en términos generales, una forma rápida de establecer el porcentaje de utilidad es haciendo comparaciones de precios de competidores similares a mí. Y, como me puso por acá Alejandra, debo también observar las diferencias de precio para poder saber hasta dónde puedo llegar, ya sea en un precio máximo y hasta dónde puedo llegar en un precio mínimo. Pero en términos de lo que estamos haciendo por acá, el precio siempre tiene que llevar un margen de contribución que lo vamos a calcular como 1 menos el porcentaje de utilidad, como lo estamos viendo aquí. Y les decía, ¿por qué? La razón de esto. La razón es que si yo lo hago de esta forma, tendré margen para aplicar descuentos en mi precio. Y el descuento es un arma que yo tengo para ganar clientes. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos este asunto de acá? Entonces decimos que el margen de contribución es 1 menos el porcentaje de utilidad. Y me dice que el porcentaje de utilidad es del 30%. Entonces, el margen de contribución va a ser 1 menos 0.3. Entonces, mi margen de contribución es el 70%. ¿Qué hago con ese 70%? A ese 70% yo lo voy a multiplicar por el costo total unitario y ese valor se lo voy a sumar al costo total unitario. Entonces, el margen de contribución es de 78.26. O bien, lo puedo dejar solo con el valor de multiplicado por el costo. De todas maneras, lo vamos siempre a sumar. Vamos a dejarlo así. Vamos a ponerlo como esto por 1 menos 0.3. Y ese es mi margen de contribución. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí. Ok, perfecto. Una vez que calculé mi margen de contribución, yo voy a calcular imprevistos. Y esto, el porcentaje de imprevistos, al igual que el porcentaje de utilidad, es un porcentaje que yo defino. La diferencia es que la parte de imprevistos sí la defino con menos elementos de juicio que en el caso del porcentaje de utilidad. Entonces aquí imprevistos yo defino si es un 5, si es un 10, por supuesto. Entre más alto sea el porcentaje de imprevistos, mayor va a ser mi precio. Entonces eso es lo que tengo que considerar. Vamos a decir que aquí es un 10%. Entonces ese 10% va a ser el 10% de mis costos. De mis costos totales unitarios. Ahí está. Entonces ahora sí, tengo los 3 elementos que requiero. Tengo los elementos de costos totales unitarios, del margen de contribución y de imprevistos. Y los vamos a sumar los 3. Entonces tomo los costos totales unitarios, le sumo el margen de contribución y le sumo los imprevistos. Entonces mi precio va a ser 82.88. Con este precio de 82.88, yo puedo ir al mercado y revisar o fijarme o comparar mi precio con respecto a otros negocios que hacen bienes y servicios similares al mío. Entonces ahí yo ya puedo jugar. Yo puedo jugar con el porcentaje de utilidad, puedo jugar con los imprevistos. Una cosa importante, si yo con el porcentaje de utilidad y con el porcentaje de imprevistos sigo teniendo
un precio más alto que el precio de mis competidores, entonces mi problema va a estar en los costos totales unitarios y por ende en mis costos totales. Entonces tendré que revisar que puedo bajar de mis costos para poder bajar mi precio. ¿Ok? Pues bien, esto es básicamente lo que tendríamos de precio. Hay otros elementos ahí de importancia y se los comento. Por ejemplo, hay algunos, una técnica, o no una técnica, no, una estrategia se hace de incluir impuestos dentro del precio. Por ejemplo, al menos en Costa Rica, la ley establece que todos los precios que se brinden tienen que estar incluidos el porcentaje de impuesto de ventas, perdón, el impuesto de valor agregado que se llama ahora. En otros lugares no necesariamente puede ser así, pero eso es un elemento importante como estrategia de diferenciación de precios y como una estrategia de mercado. Incluir los impuestos en nuestros precios. ¿Ok? Bueno, hasta aquí sería este asunto. Hemos tocado algunas cosas importantes, no solamente en cuanto a las ganancias y al precio, sino también otras cosas importantes en cuanto a presupuestación y en cuanto a la aplicación de descuentos, que podríamos trabajarlo o verlo en próximas ediciones. Vamos a ver, tengo por acá una preguntita, creo. Ok, ¿dónde se agregan los impuestos? Bien, perfecto. Los impuestos se agregan siempre al final, por la razón de que como nosotros somos emprendedores y negocios, somos recaudadores de impuestos, o sea, nosotros se los cobramos a los clientes y los impuestos que nosotros se los cobramos a los clientes se los pasamos en el caso nuestro al Ministerio de Hacienda. En Guatemala creo que se llama, no sé, STA creo que es, ¿cómo se llama? Ah, SAT, ajá, el SAT. Superintendencia de Administración Tributaria. El SAT, el SAT. Entonces, los impuestos, voy a escribirlo por acá. Los impuestos siempre se deben colocar al final. Entonces, en el ejercicio para que quedamos claros, si nosotros tenemos un impuesto a valor agregado, digamos que del 10%, entonces, este es nuestro precio de costo, ¿cierto? Entonces, al precio de costo, vamos a multiplicarlo por el 10%. Entonces, nuestro precio final ya, ¿verdad? Nuestro precio final de venta, incluyendo los impuestos, nuestro precio final de venta, incluyendo el impuesto de valor agregado, entonces tendríamos que vender nuestro producto en 91.17. ¿Ok? Pero siempre se colocan al final. Los descuentos sí se hacen antes de los impuestos. Voy a ponerlo por acá. Los descuentos se calculan antes de impuestos. ¿Ok? Entonces hagámoslo nada más para que se vea por aquí, para que quede en evidencia. Digamos que vamos a hacer un descuento del 5%. Entonces, del precio de costo, le vamos a calcular el 5%, ¿verdad? Vamos a calcularle el 5% y se lo vamos a restar al precio de costo. Entonces vamos a tener el precio de costo menos el descuento y sobre el nuevo precio vamos a calcular los impuestos. ¿Ok? Entonces sobre este nuevo precio vamos a calcular
los impuestos. Vamos a hacerlo aquí para que quede bien bonito y se pueda ver. Entonces aquí tendríamos que el impuesto va a ser calculado sobre el nuevo precio descontado, ¿verdad? Sobre el nuevo precio descontado, 10%, sobre el nuevo precio descontado, y al precio descontado le vamos a sumar los impuestos. Entonces tendríamos esta forma, ¿verdad? Ahí. En otra oportunidad podemos ver que este precio no está afectando en nada el porcentaje, o no está siendo afectado, o no afecta, perdón, el porcentaje de utilidad, a pesar de aplicar un descuento del 5%. ¿Ok? Pero llegaríamos entonces hasta acá. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda, Todo lo ok, que ya son recargos por cobros de tarjeta, comisiones y todo, ya sobre sí, el precio total. es sobre el precio total. Correcto. Correcto. Por eso, por ejemplo, acá en Costa Rica, muchos negocios, muchos negocios hacen más o menos lo siguiente, que es ilegal. Dicen, si me lo paga con tarjeta, le cuesta, por ejemplo, el producto precio final de 100, pero si me lo paga con tarjeta, entonces le cobro 110. Pero si me dan efectivo, se lo cobro en 90. ¿Qué está en juego ahí? La comisión. La comisión del uso del dataphone. O la comisión de tarjeta, que en el caso nuestro, recién acaba de pasar una ley de tasas de usura, que siguen siendo actualmente tasas de usura, solo que legalmente, ¿verdad? Por ejemplo, habían tasas de tarjetas de crédito que eran del 60% anual. Y en el caso de los dataphones, la comisión promedio por el uso de dataphones es alrededor de un 8.5%. Por eso es que siempre nos dicen 10%, ese 10% de diferencia entre efectivo y en tarjeta. ¿Ok? Sí. Perdón, recuerda que eso también lo que hacen, espérate, no me joder, que eso que acabas de poner el ejemplo, solían hacerlo hasta, como vos decís, pasó una ley, pero ahora, digámosle que por la amistad que tenga, ¿verdad? Por decirte, yo le digo a Alejandra, si me lo pagas con tarjeta, como vos decías, ¿verdad? Tanto, y si me lo pagas en efectivo, tanto, ¿verdad? Pero eso, digámosle, ay, porque yo tengo mucha confianza con Alejandra, porque entonces entramos en desacuerdo, porque ya se hizo que, sí, ¿verdad? De que te demandan, pero sí todavía se juega con eso, solo que tiene que haber mucha confianza con aquella persona, ¿verdad? Sí. Gina. Sí, no, pero era como al principio. Sí. Lo que yo pensaba era el mismo ejemplo que vos diste de lo del salario, si se compran algunas cosas, pero ya eso debía ser con el salario. Sí. Por ejemplo, un negocio lo abren, costo fijo, costo variable, qué sé yo, deciden irse por un fin de semana para X lugar. Eso entraría a un costo variable, ¿verdad? No. No. No, no. No. No, porque si usted tiene un negocio, se va para un fin de semana en la playa, tiene que salir de su salario, no del negocio. Sí, pero si sale del negocio, mi pregunta era, si salía del negocio, está Si dentro del sale, costo ok, variable. si sale del negocio, entonces eso es una disminución de mis ganancias.
Por eso, no está dentro de las ganancias. No. Después vos lo explicaste con el asunto de comprar con lo del salario. Sí, Sí, sí. pero entonces la interrogante que yo tenía era, bueno, entonces ahí cuál ganancia va a ser si decido irme para tal lado, comprarme X cosa, pero con que coja plata, digamos que a lo loco, ¿verdad? Ajá, sí, correcto. No estipulada del salario. Correcto, sí. Que no iba a haber una ganancia exacta, no te iba a dar un resultado positivo dentro del Sí, negocio. sí, en realidad, todo negocio tiene tiene un elemento que se llama el ciclo del negocio. ¿Ok? Ujú. Entonces, el ciclo de negocio es desde el momento en que yo compro elementos para transformar, o sea, insumos, paso, los transformo, los vendo. Después de Ya. venderlos, los cobro. Y después de cobrarlos, entra dinero a la caja. Eso se conoce como Ok. ciclo del negocio. Si yo interrumpo eso, entonces, ¿cuál es el efecto? Bueno, en primer lugar, me estoy comiendo las ventas, ¿verdad? Si Ujú. utilizo el beneficio, las utilidades para uso personal. Entonces, eso es lo que se conoce como comerse las ventas, ¿verdad? Porque en Ya. la teoría y en la sana práctica, ese ciclo siempre se tiene que completar. Y para poder llegar nuevamente a los insumos y el negocio está creciendo, yo necesito dinero para poder Ujú. invertir en nuevos insumos. Entonces, como que no tiene chiste de que yo invertí inicialmente para comprar, por ejemplo, una máquina de hacer tortillas y ahora me estoy dando cuenta que necesito comprar otra máquina de hacer tortillas y resulta que me comí las ganancias del negocio que me hubiesen servido para comprar tortillas, pero resulta que me endeudé y pedí un préstamo para comprar una máquina para hacer tortillas pudiendo haber tenido el dinero de las utilidades. Ya. No, esa era la pregunta. Y después que para pedir disculpas porque ingresé un poquito después. No te Y preocupes. también Randall, si bien es cierto, no se inscribió, pero hace 15 días estaba, pero hoy por cuestiones de trabajo no pudo, No te no preocupes pudo por eso. estar, ¿verdad? Tranquilidad. Eso era. Ahí está. Muchísimas gracias. Ahí se sube luego el video. Ni lo dudes. Sí. Gracias. Yo tengo una inquietud. Digamos,